Bien, y como lo habíamos anticipado, hoy estamos con el micro de economía, por supuesto Paula Almada con nosotros, y un tema que decíamos nos preocupa, creo que a la mayoría, tiene que ver con la quita de subsidio en el uso del gas, pero por otra parte también, lo anticipaba Leandro en el inicio del programa, relacionado a los aumentos. Parece que son cosas paralelas. Por un lado el gas aumenta y por el otro se va dando la quita de subsidio. Y esto hace, por supuesto, que sintamos mucho más el aumento en el gas. Campaña de prevención parece que era necesario. ¿Para qué? Para que gastemos un poco menos. ¿Se hizo? No se hizo. Pero de esos temas vamos a hablar con Paula Almada. Paula, un placer tenerte con nosotros, como siempre. Buenos y días. decíamos, ¿no? Varios puntos para estar tratando al respecto y para tratar de explicarle un poco a la gente que, bueno, va a tener que tomar esto sobre todo con un hecho fundamental y es tratar de consumir menos. Así es. Bueno, en primer lugar, Marisa, recordar que esto fue anunciado ya a fines de marzo por el ministro Kicillof y el ministro Julio De Vido, que iba a haber una reasignación de subsidios. En su momento lo llamaban así porque decían que iba a haber una quita de subsidios en el gas y en el agua para destinarse esos fondos a otro tipo de planes como Progresar. Esa quita de subsidios se iba a dar en 3 etapas, en abril, junio y agosto, por eso es ahora cuando más lo estamos viviendo, Claro, ¿no? cuando más se siente, ¿no? Sí, así es, y además de que ya es una etapa de consumo mayor, Así porque es. es invierno y etcétera. Y bueno, también se contemplaba un mayor consumo responsable, es decir, para aquellas personas que disminuyeran su consumo en un 20%, no iban a tener quita del subsidio. Pero ese era el tema que mencionábamos, que justamente no se ha hecho una campaña a través de los medios de comunicación generalizada que nos dijera a nosotros que teníamos que consumir menos porque eso nos iba a aportar un beneficio y que además todo esto, sobre todo la quita de subsidio, estaba relacionado con eso, con buscar un menor consumo, pero mucho de eso no nos enteramos. Claro, bueno, esto es algo que la Defensoría de la Nación justamente criticó, que por un lado es bueno que se disminuya el consumo, porque sí es un bien escaso, hay que cuidarlo, y está bien eso, Sí. pero bueno, no fue acompañado por una política de concientización y también de cambio de hábitos, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a dejar el calefactor prendido todo el día, si uno no es consciente de que eso sigue gastando gas, por ahí lo sigue haciendo. Sí, además decíamos que, bueno, ha habido generalmente uno de los servicios más económicos ha sido justamente la provisión de gas. No pasa como con la electricidad, donde generalmente lo que hacemos en casa es estar apagando, ¿no? Aquellas cosas que consumen electricidad porque sabemos que después el gasto se incrementa y mucho. Con el gas hemos sido diferente, me parece, en cuanto al uso. Hemos sido así como más liberales. Claro, bueno, justamente la idea era promover un consumo responsable, pero bueno, como no fue acompañado por esta campaña, no se dio y la gente se encontró con la sorpresa de que tenía una factura de gas de quizás un 100% más de lo que venía teniendo, ¿no? Y eso, quieran o no, se siente en el bolsillo. Por eso es algo de lo que estamos hablando hoy en día. Bien, y decíamos dos temas paralelos que justamente han hecho que notemos en la factura la diferencia. Uno, el aumento, que finalmente se ha reconocido que hay un aumento, ¿no? Sí. En el tema de la provisión de gas. Y por otro, la quita de subsidio. Las dos cosas juntas, la verdad, que han hecho explosión en varios hogares. Así es, como han habido tantas denuncias de los usuarios que sorpresivamente encontraban su factura con un importe mayor al que venían acostumbrados, la Defensoría de la Nación investigó el asunto a ver si no, solamente era una quita de subsidios o si también había algo más, o si también había un aumento, y efectivamente dio en esto, en que eran las dos cosas, una quita de subsidio por un lado y un aumento por el otro. Por eso es que se siente tanto. Bien, ¿qué hacemos los consumidores? Ahora, por un lado decíamos, hay que tratar de consumir menos, Sí. Porque hay un beneficio si consumimos menos, ¿no? Y no solamente es que la factura vendrá menos, sino que nos tendrán en cuenta para eso, ¿no? Para que justamente tengamos un descuento. Y por otro lado, ¿qué hacemos para que el subsidio de alguna manera se mantenga? Sabemos que hay hogares donde la economía está complicada. ¿Hay alguna posibilidad para esos hogares? Sí, bueno, estos anuncios contemplaban una serie de excepciones, o sea, de gente que puede seguir manteniendo sus subsidios y está listado, bueno, puede ser gente que padezca una enfermedad crónica que implique un mayor consumo de gas, percibir jubilaciones mínimas, percibir pensiones no contributivas,
ser beneficiario de algún plan Ajá. o beneficio social. Sí. Es decir, hay todo un listado que después, bueno, vamos a estar publicando en la página para que la gente pueda ir y ver si está en condiciones de mantener su subsidio. Y en este caso, si ve que está dentro de ese listado, puede dirigirse a la delegación de la Defensoría del Pueblo de acá de San Lorenzo con la documentación necesaria, la factura de gas, el DNI y toda la otra documentación necesaria en base al caso específico que sea. Bien. Esto se presenta en la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo a su vez va a Enargas, el ente nacional del regulador del gas, para ver si efectivamente se puede mantener el subsidio. Es decir, la Defensoría del Pueblo simplemente es un puente Claro. entre el Enargas y el usuario. Bien, recordemos que en la ciudad de San Lorenzo estamos trabajando en relación a este tema con la Defensoría del Consumidor, la doctora Luciana Resquín, que la vamos a tener el próximo viernes justamente para que nos dé paso por paso qué es lo que hay que hacer para poder mantener este subsidio. Y por otra parte decíamos el menor consumo. Y el menor consumo, sí. Si consumen un 20% menos, esto se compara bimestre contra bimestre, es decir, por ejemplo, el segundo bimestre del 2014 contra el segundo bimestre del 2013. Claro, sí. Si hay una disminución del 20% del consumo, directamente no hay quita de subsidio, y si hay una disminución entre un 5 y un 20% en el consumo, la quita va a ser de un 50%. Bien, a tener en cuenta esto, que no lo sabíamos muchos consumidores y que bueno, vamos a tener que gastar menos gas, consumir menos gas, no solamente por la quita de subsidio, por el aumento y demás, sino porque podemos obtener este tipo de beneficios. Así ¿Algún es. otro punto para No, tener en nada cuenta? más. Bien, ahí estamos entonces muy clara como siempre, Paula, Bueno, muchas gracias por gracias. haber estado con nosotros.